Todos hemos oído que la masturbación se considera una parte completamente normal y natural de la existencia humana. A menudo se habla de ello de manera casual, con muchas personas descartándola como algo que, aunque personal, tiene poca consecuencia. Desde una edad temprana, muchos nos dicen que es una parte típica del proceso de crecimiento, algo en lo que la mayoría de las personas participará en algún momento de sus vidas. Y de muchas maneras, esta perspectiva es cierta. Después de todo, no es algo que te haga inherentemente malo o inmoral. Pero la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿hasta qué punto es la masturbación realmente normal y dónde trazamos la línea entre un comportamiento saludable y algo más problemático? ¿Cuántas veces al día puedes participar en ello antes de que se convierta en una adicción o una compulsión poco saludable? ¿Y qué pasa si te encuentras atrapado en un ciclo, incapaz de detenerte, a pesar de que sabes en el fondo que está afectando negativamente tu vida? Estas son preguntas difíciles, a menudo incómodas de hacer, pero son preguntas que debemos abordar si queremos comprender verdaderamente las complejidades del comportamiento humano y su impacto en nuestras vidas. Porque, aunque la masturbación puede parecer una liberación inofensiva de la tensión acumulada o la frustración, para algunas personas puede convertirse en un hábito destructivo que se sale de control. De hecho, muchas personas pasan por periodos de sus vidas en los que luchan con la urgencia de masturbarse constantemente, incluso cuando saben que no les está beneficiando a largo plazo. El problema no es necesariamente el acto en sí, es cuando se convierte en una compulsión, una necesidad que anula tu mejor juicio, control y claridad mental. Y eso es lo que necesitamos hablar hoy, el lado oscuro de la masturbación que tantas personas pasan por alto o no reconocen hasta que es demasiado tarde. Es fácil descartarlo como normal cuando estamos en el calor del momento o cuando nos brinda ese alivio temporal del estrés o la tensión. Pero ¿qué pasa cuando se convierte en algo más que una liberación momentánea? ¿Qué pasa cuando interfiere con tus relaciones, tu trabajo y tu salud mental? ¿En qué momento este acto aparentemente inofensivo se cruza con algo más peligroso? ¿Una forma de escapismo? ¿Una muleta que te distrae de enfrentar desafíos emocionales y psicológicos más profundos? Estas son las preguntas que merecen más atención, especialmente en una sociedad donde a muchos se les enseña que indulgir en placeres momentáneos está perfectamente bien, siempre y cuando se mantenga a puerta cerrada. Antes de profundizar en la ciencia, la psicología y la filosofía detrás de este comportamiento, quiero tomar un momento para abordar algo. El título de este video puede parecer un poco dramático. Y sí, debo admitir que lo es. A veces necesitamos un poco de exageración para captar la atención y hacernos pausar por un momento para reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas. Este es un problema del siglo XXI que se ha vuelto tan arraigado en la cultura moderna que a menudo se pasa por alto como algo insignificante o simplemente una parte normal de la vida. Pero quiero desafiarte a pensar más críticamente sobre este tema. Este es un problema que afecta a personas de todas las edades, adolescentes, adultos jóvenes e incluso personas mayores. Mientras que la sociedad tiende a tratar la masturbación como algo que no merece mucha atención, es precisamente por esta falta de atención que caemos en trampas que debilitan nuestra fuerza de voluntad, erosionan nuestra claridad mental y nos llevan a un ciclo de hábitos destructivos del que no podemos liberarnos. Y ahí radica el daño. Nuestra sociedad fomenta la gratificación inmediata y el placer, pero cuando sucumbimos a estos placeres sin entender las consecuencias, nos arriesgamos a perder nuestro sentido más profundo de control sobre nuestros propios deseos. En el video de hoy, exploraremos las razones científicas y filosóficas por las cuales la masturbación excesiva puede ser perjudicial, no solo desde una perspectiva médica, sino también desde una perspectiva psicológica y emocional. Discutiremos lo que sucede en el cerebro cuando participas en este acto, cómo afecta tu estado de ánimo, tu energía y tu salud mental en general. Y luego nos adentraremos en algo que quizás no esperes, el estoicismo. Sí, la antigua filosofía del estoicismo, que ha resistido la prueba del tiempo durante miles de años, ofrece ideas profundas sobre el comportamiento humano, el autocontrol
y el dominio de los deseos. Las enseñanzas de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto proporcionan sabiduría eterna que puede ayudarnos a navegar por las complejidades de nuestras emociones, incluidas aquellas relacionadas con el deseo sexual. Pero antes de explorar estos temas en mayor detalle, quiero recordarte que te suscribas a este canal y actives la campanita para que nunca te pierdas ninguno de los importantes conocimientos que compartimos. Esta es una conversación continua sobre la superación personal y la comprensión de las verdades más profundas del comportamiento humano. Y no queremos que te pierdas ni un solo paso de este viaje. La investigación médica actual y la medicina moderna son bastante claras cuando se trata de la masturbación. De hecho, es un proceso biológico y psicológico completamente normal. No es exclusivo de los humanos. Muchos animales, incluidos mamíferos como perros, gatos e incluso elefantes, participan en comportamientos similares. Esta función biológica está arraigada en la naturaleza, como parte del proceso de reproducción y supervivencia. La verdad es que la masturbación no es algo que deba ser inherentemente visto como inmoral o dañino en sí mismo. Es una parte natural del ser humano, y en su mayoría no plantea un problema significativo para la mayoría de las personas cuando se hace con moderación. Sin embargo, esta perspectiva de normalidad no siempre ha sido así. Durante gran parte de la historia, el acto de la masturbación estuvo rodeado de vergüenza y culpa, con varias sociedades en todo el mundo condenándolo por diferentes razones. En siglos pasados, especialmente durante la era victoriana y el principio del siglo XX, la masturbación fue considerada ampliamente inmoral e incluso peligrosa. La creencia predominante era que la masturbación, especialmente en los hombres, se veía como improductiva y derrochadora, ya que prevenía a los hombres de reproducirse, una función que se consideraba esencial para la supervivencia y continuidad de la sociedad. Pero eso no era todo. Las visiones negativas sobre la masturbación no se detuvieron ahí. En el caso de las mujeres, la noción de la masturbación a menudo se vinculaba con la degeneración moral. La idea era que las mujeres, que se esperaba que obtuvieran placer sexual solo a través del acto sexual con hombres, se distanciarían de los hombres si descubrieran la capacidad de encontrar satisfacción por sí mismas. Esto llevó a la creencia de que las mujeres que se masturbaban estaban violando de alguna manera las normas naturales y sociales, lo que resultaba en aislamiento o rechazo por parte de los compañeros varones. Además, la creencia generalizada de que la masturbación causaba enfermedades y podía debilitar el cuerpo aumentó la carga moral y física impuesta a las personas, especialmente a las mujeres. No solo era un acto socialmente tabú, sino que también se pensaba que provocaba una serie de enfermedades, desde daño a los nervios hasta la locura, perpetuando los temores de que la salud mental y física de una persona se deterioraría debido a este acto. Pero ahora, en el siglo XXI, sabemos que esta visión no se basaba en evidencia científica y afortunadamente nuestra comprensión ha evolucionado. Es importante destacar que, aunque la medicina moderna ha aceptado la masturbación como una práctica común y natural, eso no significa que esté exenta de riesgos potenciales cuando se vuelve excesiva o compulsiva. Vivimos en una era donde entendemos que todo con moderación puede ser aceptable, pero también reconocemos que los comportamientos excesivos, ya sea comer, beber o participar en actividad sexual, pueden tener consecuencias negativas en nuestro bienestar mental y físico. Una de las áreas en las que se ha estudiado más extensamente la masturbación es su impacto en el sueño. Para muchos hombres, no es un secreto que después de masturbarse, a menudo hay una sensación de somnolencia o un fuerte deseo de dormir. De hecho, el Instituto Francés de Salud e Investigación Médica concluyó que el cerebro masculino desactiva el deseo sexual después del orgasmo. Esencialmente, la corteza cerebral, la región del cerebro responsable del pensamiento consciente y la toma de decisiones, entra en modo de descanso después del orgasmo, lo que conduce a una sensación natural de sueño. Esto proporciona una explicación de por qué muchos hombres experimentan el deseo de dormir después de la actividad sexual. Es como si el cerebro hubiera presionado un botón de reinicio después del clímax, reduciendo el deseo de más actividad sexual y haciendo que el sueño sea mucho más atractivo.
Pero esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por algo que puede parecer inofensivo o incluso beneficioso para ayudar a las personas que sufren de insomnio? Después de todo, es simplemente un acto que lleva al descanso, y muchas personas lo usan para ese propósito. Aunque el efecto inmediato de quedarse dormido puede parecer inofensivo o incluso beneficioso, son las consecuencias de la masturbación frecuente e incontrolada las que pueden volverse problemáticas con el tiempo. El problema radica en lo que muchas personas no reconocen. La masturbación libera dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y la recompensa. Cuando se libera dopamina, se crea una sensación de calma, alivio del estrés y satisfacción. En esencia, es un sistema de recompensas natural que nos hace sentir bien. Sin embargo, este mecanismo productor de placer puede ser una espada de doble filo, especialmente cuando se trata de la respuesta del cerebro a la estimulación constante. La dopamina es responsable de la sensación de placer que experimentamos cuando participamos en actividades que nos brindan satisfacción, como comer una comida deliciosa, completar una meta o, en este caso, masturbarse. Es lo que nos impulsa a repetir comportamientos que son gratificantes. El problema con la masturbación frecuente es que este constante lanzamiento de dopamina puede comenzar a cambiar cómo responde el cerebro. Con el tiempo, el cerebro comienza a adaptarse a estos frecuentes picos de dopamina. Cuanto más frecuentemente participamos en el comportamiento, más lo ansía el cerebro, lo que lleva a una necesidad de mayor estimulación para lograr el mismo efecto placentero. Este es el núcleo del problema. Lo que comienza como una forma de aliviar el estrés o satisfacer temporalmente una necesidad, se convierte en un anhelo insaciable de más dopamina. Y este ciclo puede salir rápidamente de control. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, que es utilizado por los clínicos para diagnosticar condiciones de salud mental, reconoce algo llamado trastorno de hipersexualidad. Este trastorno, que incluye un comportamiento sexual excesivo e incontrolable, como la masturbación compulsiva, se clasifica bajo el trastorno obsesivo-compulsivo, TDOU. Esto indica que, al igual que otros comportamientos adictivos, la masturbación compulsiva puede tener un efecto profundo en la salud mental e incluso puede llevar a la destrucción familiar, problemas en las relaciones y angustia emocional. A medida que la necesidad de más dopamina crece, las personas a menudo buscan formas cada vez más extremas de obtener ese mismo placer, a veces participando con múltiples parejas sexuales, usando pornografía o buscando prostitutas. El cerebro, ahora sobreestimulado por los constantes lanzamientos de dopamina, comienza a ansiar niveles cada vez mayores de estimulación. Esta es la naturaleza adictiva del comportamiento. Cuanto más te entregas, más exige tu cerebro, hasta que llegas a un punto en el que el placer que antes sentías se vuelve cada vez más difícil de alcanzar, dejándote en un estado de frustración. Esta constante búsqueda de dopamina conduce a un ciclo vicioso, en el que sigues persiguiendo el éxtasis, pero siempre parece estar fuera de alcance. Aquí es donde radica el verdadero peligro. A medida que tu cerebro se desensibiliza a los efectos de la dopamina, comienza a cerrar algunos de sus receptores en un intento por bloquear la sobreestimulación. Como resultado, comienzas a experimentar cada vez menos placer con el acto, lo que lleva a más frustración y comportamiento compulsivo. Es exactamente como cualquier otra adicción, ya sea fumar, beber o comer en exceso. Sigues buscando ese placer, pero la satisfacción se vuelve efímera y más difícil de alcanzar, arrastrándote más profundamente en el ciclo. En este punto, podrías estar preguntándote, ¿qué tiene todo esto que ver con el estoicismo? ¿Qué tiene que decir la filosofía antigua sobre la masturbación y nuestros deseos? Es una excelente pregunta, y una que puede no parecer inmediatamente relevante, pero te aseguro que los estoicos tenían mucho que decir sobre los deseos humanos, el autocontrol y la búsqueda de la verdadera libertad. Principios que se aplican directamente para entender los patrones destructivos en los que caemos con comportamientos compulsivos como la masturbación excesiva. Los estoicos, filósofos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto,
Eran maestros del autocontrol y la sabiduría. Sus enseñanzas giraban en torno a entender el mundo natural, vivir en armonía con él y ejercer control sobre nuestras emociones y deseos. Los estoicos entendían que los seres humanos tienen un profundo pozo de pasiones e impulsos, pero también creían que no son estos deseos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. En un mundo lleno de distracciones, placeres y tentaciones, enseñaban que la verdadera libertad no proviene de la indulgencia en cada capricho, sino del dominio sobre nuestros propios impulsos y de cultivar una mente que esté en control de sí misma. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la masturbación? Para los estoicos, el problema no era solo ceder a los placeres carnales. No pensaban que fuera inherentemente malo tener deseos. Más bien, veían el problema clave en la forma en que nos relacionamos con esos deseos y cómo los gestionamos. Los estoicos enseñaban que cada impulso, ya sea sexual, material o emocional, es una oportunidad para la autocomprensión y el autocontrol. Esto significa que, en lugar de sucumbir simplemente a cada impulso que sentimos, deberíamos dar un paso atrás, reflexionar sobre ello y decidir conscientemente si debemos o no entregarnos. No promovían la represión o la negación de los impulsos naturales, sino que abogaban por usar esos impulsos como una herramienta para la autodisciplina, la comprensión y el crecimiento personal. La masturbación, como cualquier otra forma de deseo, puede convertirse en una oportunidad para la introspección. En lugar de ceder sin pensarlo al impulso, los estoicos sugerirían que nos detengamos y nos preguntemos, ¿por qué estoy sintiendo este deseo? ¿Qué espero lograr con este acto? Creían que el verdadero autocontrol no proviene de eliminar el placer, sino de comprender las motivaciones subyacentes detrás de él. ¿Está el impulso de masturbarse basado en una necesidad física genuina? ¿O es una respuesta al aburrimiento, el estrés, la soledad o la frustración? Cuando comienzas a entender estas motivaciones, puedes comenzar a recuperar el control sobre tus acciones y elegir una respuesta más equilibrada y consciente. De hecho, los estoicos a menudo se preocupaban por nuestra tendencia a buscar gratificación instantánea o placer a corto plazo a expensas del bienestar a largo plazo. Consideraban esta tendencia como una forma de debilidad, un fracaso al no involucrarnos en el pensamiento racional y tomar decisiones basadas en lo que realmente es bueno para nosotros a largo plazo. Esto es exactamente lo que ocurre con la masturbación compulsiva. En el momento, el acto puede brindar una sensación efímera de alivio o placer, pero a menudo nos deja sintiéndonos vacíos, insatisfechos y emocional o psicológicamente peor después del hecho. Los estoicos llamarían a esto la tiranía del placer, un estado en el que dejamos que nuestros deseos dicten nuestras acciones, impidiéndonos alcanzar una vida de verdadera felicidad y satisfacción. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, escribió ampliamente sobre los peligros del exceso y la importancia de la moderación en todas las cosas. Creía que la búsqueda del placer, sin razón ni moderación, podría llevar a la agitación emocional y a la pérdida de autocontrol. Para los estoicos, la vida ideal era una de equilibrio, una vida en la que disfrutamos de los placeres del mundo sin convertirnos en esclavos de ellos. Séneca dijo una vez, «Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo». Esto se refiere directamente al problema de los comportamientos compulsivos, como la masturbación excesiva. Si no puedes controlar tus propios deseos, no eres verdaderamente libre. Eres esclavo de tus impulsos. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, también escribió extensamente sobre la importancia del autocontrol y los peligros de ser gobernados por nuestras emociones. Dijo famosamente, «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esto es crucial cuando se trata de superar un comportamiento compulsivo. El primer paso siempre es cambiar tu mentalidad, dejar de ver la masturbación como una forma de buscar satisfacción inmediata y empezar a verla como una oportunidad para practicar el autocontrol y tomar decisiones conscientes sobre cómo usas tu tiempo y energía. Se trata de reconocer que la verdadera felicidad no proviene de los placeres efímeros ni del alivio momentáneo que proporcionan, sino de cultivar una sensación más profunda de paz y satisfacción que proviene de la autodisciplina y vivir alineado con tus valores.
Epicteto, otro gran filósofo estoico, argumentó que debemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control y dejar ir lo que no lo está. Esta idea se aplica directamente a la masturbación. No puedes controlar el hecho de que experimentas deseo sexual, pero puedes controlar cómo respondes a ello. Practicando la atención plena y la reflexión, puedes empezar a reconocer cuándo estás cediendo a un impulso por hábito o emoción, en lugar de por necesidad. Los estoicos creían que cuando tomamos decisiones basadas en el pensamiento racional, en lugar de un impulso ciego, nos volvemos más fuertes, sabios y más en paz con nosotros mismos. En este sentido, la masturbación no se convierte en un acto vergonzoso que debe evitarse a toda costa, sino en una oportunidad para ejercer las virtudes del autocontrol, la atención plena y la sabiduría. Pero ¿qué pasa cuando descubres que no puedes parar? Cuando te sientes abrumado por el impulso de masturbarte, a pesar de saber el daño que te está causando. Aquí es donde los conocimientos filosóficos más profundos del estoicismo realmente pueden brillar. Los estoicos enseñan que, en tiempos de debilidad, debemos recurrir a nuestra razón y recordar nuestro propósito superior. La vida no se trata de evitar los desafíos o ceder a todas las tentaciones. Se trata de usar nuestros desafíos para crecer más fuertes y sabios. Cuando sientes el impulso de masturbarte, en lugar de ceder, haz una pausa y reflexiona. Pregúntate qué representa este impulso. ¿Es una forma de autoconsuelo? ¿Una distracción de algo más profundo? Reconoce que en esos momentos tienes el poder de elegir. No tienes que ceder al impulso. Puedes elegir elevarte por encima de él. Usar tu mente para guiar tus acciones y abrazar la oportunidad para el autocontrol. Permíteme compartir una historia personal aquí. Conozco a alguien que una vez luchó con la masturbación compulsiva. Al principio parecía inofensivo, un acto ocasional para aliviar el estrés o el aburrimiento. Pero con el tiempo, este hábito inofensivo se convirtió en un comportamiento compulsivo, algo que no podían controlar. Comenzaron a sentirse atrapados, avergonzados y desconectados de su verdadero ser. Sin embargo, esta persona decidió sumergirse en las enseñanzas estoicas, aprendiendo a reflexionar sobre sus deseos y a ganar control sobre sus acciones. No intentaron reprimir sus impulsos ni avergonzarse por tenerlos. En cambio, practicaron la atención plena, reconocieron las emociones que impulsaban su comportamiento y tomaron acciones deliberadas para recuperar el control. Con el tiempo encontraron paz, no al evitar el deseo, sino al aprender cómo manejarlo de manera saludable. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Requirió reflexión constante, disciplina y la disposición para enfrentar verdades incómodas sobre sí mismos. Pero eventualmente rompieron el ciclo del comportamiento compulsivo. Encontraron la verdadera paz, no en la evitación del placer, sino en la elección consciente y deliberada de vivir una vida de moderación, autoconciencia y autocontrol. Aprendieron que la verdadera felicidad y satisfacción no provienen de perseguir placeres fugaces, sino de vivir de acuerdo con los valores y principios más profundos. Esto es lo que los estoicos nos enseñan. El autocontrol es el camino hacia la verdadera libertad y satisfacción. Al aprender a controlar nuestros deseos, en lugar de dejar que nos controlen, podemos experimentar una sensación más profunda y satisfactoria de paz. Así que pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás permitiendo que tus impulsos y deseos te dominen? ¿O estás tomando el control y viviendo una vida de intencionalidad y autodisciplina? Si piensas que quedarte en casa, viendo pornografía o cediendo a la masturbación excesiva de alguna manera te llevará a la confianza o al éxito, estás muy equivocado. Estos comportamientos no te harán más fuerte, ni te brindarán verdadera satisfacción. No atraerán a mujeres, ni construirán tu autoestima. De hecho, solo te llevarán a la insatisfacción, la frustración y la pérdida de control sobre tu propia vida. En cambio, te reto a pensar sabiamente, a tomar una decisión consciente de tomar el control sobre tu mente y tus acciones. Escribe en los comentarios: soy una persona poderosa. Tengo control sobre mi mente. Elijo hacer lo que me motiva. Elijo hacer lo que me mejora. Da ese primer paso hacia el verdadero autocontrol
y vive una vida de propósito y disciplina. Gracias por quedarte conmigo en esta importante discusión. Si encontraste útil este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete para más perspectivas que te ayudarán a vivir una vida más intencional y con propósito.